España, gloria a Dios, al Evangelio según San Juan, gloria a Dios. La vigilia del próximo sábado, dependiendo del estado del tiempo, la confirmamos entre la semana. Amén. ¿Verdad? Si está demasiado frío o hay, ¿verdad?, nieve, cosas así, pues vamos a estar viendo el tiempo y les confirmamos entre la semana. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 21 en adelante vamos a leer. Gloria a Dios. Doy gracias a los hermanos que vinieron, ¿verdad?, el día viernes a limpiar. Gracias, hermanos, han quitado bastante hielo. Muchas gracias por el esfuerzo, por el sacrificio que hicieron. Que Dios los bendiga grandemente. Gloria a Dios. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 21 en adelante, vamos a leer para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Palabra de Dios. Señor, le damos gracias en el día de ahora por esta palabra bendita. Rogamos, Dios, que usted tome el control absoluto de mi mente, de mi corazón, de mis labios, para que ninguna palabra corrompida, ni de engaño, ni de mentira salga de mi boca, Señor, sino la justa, la necesaria, la de provecho, de la de bendición, para que hoy, Señor, haya liberación, restauración. Hoy, Señor, la vida suya penetre y ministre, Señor, a cada uno de los oyentes. La restauración y la fortaleza de su espíritu, Señor, haga resplandecer, Señor, en nuestras vidas. Lo rogamos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Qué palabra más fuerte, más, ¿qué diría yo, hermano? Saliendo de la boca del Señor, tiene mucho significado, ya que Él habla al pueblo judío, gloria a Dios, que ellos, dice, son de la tierra, que también, hermanos, no comprenden, no entienden en nombre de quien les habla, porque no le conocían. Lo más grave es de que por no oír, por no entender, dice que morirían en sus pecados, no por los pecados, porque el hombre no va a morir por causa, hermano, del adulterio, no va a morir por causa de la fornicación, no va a morir por causa de qué, del alcoholismo, de la drogadicción, sino que muere por causa del rechazo que tienen a la voluntad de Dios de salvarles. Porque pecadores todos somos.
Todo aquel, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero una cosa es ser pecador y arrepentirse, reconocer sus faltas, sus pecados y recibir a Jesús como el regalo de vida, siendo un pecador, hermano, sin arrepentimiento. Hace la diferencia, ¿quién? Cristo Jesús. Y Él vino con ese propósito, de rescatar a los hombres de la vana manera de vivir y romper las cadenas y las ataduras y darle vida y transformarlos y cambiarlos y regenerarlos. ¿Para qué? Para que vuelvan a ser hijos de Dios, dejando de ser una criatura solamente. Gloria a Dios. Mientras meditaba yo en esta palabra, hermano, pudiera pensar también lo que oía, gloria a Dios, de otro predicador. Y decía este hombre que cuando las personas mueren, hermano, todos van al cielo. Muere, por ejemplo, dice él, un futbolista, dice, allá está jugando fútbol en el cielo. Muere un cantante y dice, allá le está cantando a Dios. Muere alguien importante y lo asemejan, le hacen alas en Facebook, hermano, que ya va volando hacia arriba. Pero no sabemos en qué condición murió, ¿verdad? De que murió, hermano, en sus pecados o murió perdonado de sus pecados, liberado por la muerte y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, eso me hacía recapacitar y tratar de profundizar en las palabras del Señor. Gloria a Dios. Hermano, que la humanidad entera tiene la oportunidad. A nadie se le niega. De tal manera que el evangelio se expande, se predica, hermano, por la radio, por la televisión, por las redes sociales. Hermano, de manera personal, los hermanos hasta en el frío han estado predicando. Gloria a Dios. En estas temperaturas, el día de ayer vi a mis hermanos allí predicando el evangelio. Quiere decir que nadie puede excusarse, hermano, gloria a Dios, ante Dios. Porque todo el mundo ha tenido la oportunidad de oír el evangelio para ser salvo de la condenación de este mundo. Gloria a Dios. Pero esta porción que hemos leído no es aparte, sino que es un complemento de todo el capítulo 8 de este hombre llamado Juan. Juan, hermano, se le conoce el evangelio como el evangelio espiritual. A Juan también se le conoce como el teólogo. ¿Por qué razón se le conoce de manera diferente que los otros 3 evangelios? A Mateo, a Marcos, a Lucas se le llama los evangelios sinópticos, porque tienen semejanza, utilizan parábolas iguales, utilizan historias iguales. Hermano, se puede que leer, hermano, y tienen mucha semejanza. En algunas cosas hacen la diferencia. Pero Juan, hermano, toma historias diferentes a ellos, toma enseñanzas y las profundiza, ¿verdad? De la doctrina del Señor, las profundiza con la intención de que todo mundo la pueda comprender y la pueda entender, como con el sentir, con el deseo, hermano, de que mucha gente, ¿verdad?, indocta o no estudiado, o en nuestro ejemplo, por ejemplo, como cultura gentil, ¿verdad?, no sabemos mucho las tradiciones de ellos, la historia de ellos, del pueblo judío, pero Juan la profundiza de tal manera que nos lleva a poder comprender las palabras del Señor. Y hoy, esta noche, yo quisiera meditar primeramente en la ley, la conciencia y la gracia, porque los 3 se dan a conocer en este capítulo 8. Empieza el evangelio, el capítulo 8, hablando de una historia que usted y yo la conocemos, de la mujer adúltera, que fue encontrada en el mismo acto sexual del adulterio, ¿verdad? Y la tomaron,
hermano, y la trajeron al Señor. Pero dice que el Señor había estado en el monte de los olivos toda la noche anterior. En la mañana desciende y va al templo. Y ahí dice que todo el pueblo había venido a escucharle, había venido a ser ministrado por él. Y es entonces donde aprovechan, ¿verdad? Donde él está ministrando la palabra en el atrio que se le conoce como el de las mujeres y junto al de los gentiles en el templo, porque a él no le permitían predicar dentro, ¿verdad? Utilizaba entonces los lugares donde recurrían los débiles, los necesitados, donde no se les permitía a aquellos gentiles y a las mujeres entrar en el lugar santo. Gloria a Dios. Ahí el Señor predicaba. Hay un versículo que dice que estaba junto a las ofrendas. Y las ofrendas eran 13 depósitos de forma de trompeta que estaban en el atrio de las mujeres y de los gentiles. Ahí depositaban sus ofrendas. Y ahí el Señor enseñaba, ministraba la palabra. Ahí traen a la mujer, dice, fariseos y hermano y escribas. También se les conoce como maestros de la ley, expertos en la ley, gente que dominaba, ¿verdad? Porque ellos eran los que traían las copias de la ley y tenían que ser expertos en esos, peritos por completo, hermano, para no equivocarse. Y ellos sabían perfectamente la ley, gloria a Dios. Entonces dice que traen a esta mujer pecadora y la ponen en medio. Pero surge una pregunta: ¿quién va a ser enjuiciada ahí? ¿La mujer o Jesús? A la mujer simplemente la toman, porque debemos también señalar de que la mujer en esos días no tenía, digamos, valor su palabra, no tenía reconocimiento alguno. Algunos como persona no la trataban como tal. Mas sin embargo Jesús, hermano, ya habíamos visto en el capítulo 4 del Evangelio de Juan que él trataba de la misma manera a los hombres como a las mujeres. No hacía diferencia, no discriminaba a las mujeres, les daba valor, les daba honra, hablando con ellas en público, señalándoles y dándoles la oportunidad de que fuesen salvas, como también a los hombres. Pero en esta ocasión vienen, traen a la mujer, la ponen en medio y dice: maestro, dijo uno, a esta mujer la hemos encontrado en el acto del adulterio y la ley, Moisés nos manda a que muera apedreada. ¿Tú qué dices de esto? Él se agacha y empieza a escribir, dice, con su dedo en tierra. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que escribía Cristo en la tierra? ¿Le damos prioridad a eso que a lo que las palabras del Señor y de lo que se estaba dando en el ambiente? Que más de alguno me ha preguntado a mí: ¿y usted qué piensa que estaba escribiendo? Hay cosas que no vamos a saber. Y el Señor, yo lo tomo como una actitud, hermano, como diciendo: estos vienen a juzgar. O no solamente estaban acusando, sino que ya las habían condenado. Pero a la mujer no importaba. El pecado del adulterio para ellos no importaba. Lo que importaba era lo que Jesús iba a decir, la reacción que el Señor iba a tomar. Entonces, por un lado vemos que traen que, apoyados y argumentados por la ley, ese problema al Señor. Y el Señor se agacha, escribe como que le resta importancia a lo que están diciendo, y luego le dice nuevamente: ¿tú qué dices? Entonces dice que se incorpora, no se levanta, se incorpora porque estaba agachado,
pero agachado, les dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Al oír esto, dice que desde los más grandes hasta los más pequeños empezaron a tirar ¿qué? Las piedras. Y se fueron yendo todos de aquel lugar. Y dejaron solamente a la mujer y a Jesús. Viene el Señor, se incorpora y le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? ¿Ninguno te condenó? La mujer, me imagino, muy tímida, temerosa, no sé, con respeto, dice: ninguno, Señor. La respuesta del Señor es: ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Vemos la ley que señala el pecado. Vemos la conciencia que es despertada por la palabra del Señor. Porque dice que aquellos hombres se fueron cuando el Señor les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero dice que siendo acusados por su conciencia, no por la ley, sino por su conciencia, botaron las piedras y empezaron a irse. Entonces vemos que está la ley señalando, manifestando el pecado. Está la conciencia que es despertada por la palabra de Dios. Y está la gracia que perdona, que liberta, que restaura, que vuelve a dar la oportunidad a todo ser humano a recibir el perdón. Gloria a Dios. Me imagino yo, aquellos hombres iban preparados ya para darle el castigo a aquella mujer con las piedras. La habían acusado y ya la habían condenado. Era un juicio injusto, porque no le estaban dando la oportunidad de defenderse. No le estaban dando la oportunidad de explicar, de argumentar por qué razón había caído en esa situación. Posiblemente aquella mujer había sido arrastrada a cometer el adulterio. Había sido quizás engañada o forzada a cometer el adulterio. Pero los hombres, llenos de la supuesta ley, estaban ya condenando y a punto de enjuiciar a aquella víctima. Pero el Señor, con unas solas palabras, bota todos los argumentos de ellos, diciéndole: oye, ¿tú no robas? ¿Tú no has mentido? ¿Acaso tú no has adulterado en tu corazón? ¿Acaso tú no has cometido pecado? ¿A quiénes? A todo mundo. La palabra de él salió e impactó y los hizo recapacitar. Pero lo que me llama la atención es que eran doctores de la ley y fariseos los que la habían traído, y la turba que se había agregado a ellos. Pero los primeros, los maestros de la ley o los doctores de la ley, que también se les llamaba abogados, porque ellos utilizaban la ley para ¿qué? Darles herramientas y darles recursos a las personas de cómo interpretar la ley correctamente. Pero la ley no había entrado en ellos, por lo cual el Señor tuvo que despertar la conciencia. Y en este capítulo 8
encontramos que el Señor se presenta también como la luz de la vida. ¿Por qué la luz de la vida? Porque ellos no tenían, sí, el conocimiento superficial, pero no el conocimiento espiritual de lo que verdaderamente es la ley de Dios. Y solamente la utilizaban, hermano, para condenar y para jactarse de que ellos sí guardaban los mandamientos. Gloria a Dios. Estaban lejos entonces de conocer la gracia del Señor. La ley se definía como que la ley de Dios actúa como un espejo que revela la verdadera naturaleza del pecado y la condición humana, señalando las transgresiones y defectos, pero sin tener poder para salvar. Según Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo habla de que él conoció la codicia por la ley. Pero antes de conocer la ley, él no sabía que la codicia era pecado. Quiere decir que la ley manifiesta, revela, da a conocer el pecado, pero no tiene recursos para poder salvar al hombre. Gloria a Dios. La ley decía: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué es lo que decía la ley? No lo hagas. En resumidas cuentas, la ley expresaba un mandamiento diciendo: no lo hagas. La ley revela el pecado y condena, pero no puede eliminar ni dar salvación. Su propósito es guiar hacia la necesidad de Jesucristo. Es un ayo, dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, que nos lleva a conocer a Cristo Jesús, que nos enseña, que nos da los primeros pasos para conocer lo que es la gracia en Cristo Jesús. Pero no puede de ninguna manera salvar al hombre. Decía la ley: haz esto y vivirás. Pero ¿quién es el hombre que pudo cumplir la ley? ¿Quién es el hombre que pudo dominar su lengua, que pudo dominar su mente, que pudo dominar su corazón conforme a la ley? Sino que Pablo dice en el capítulo 7, hermano, de Romanos, de que el pecado, dice, pudo más cuando conoció la ley, porque despierta aquel deseo, hermano, de pecar. Entonces él dice: miserable de mí, porque entiende de que no puede luchar aún con el conocimiento y decir: no robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás. Él se sentía que, hermano, con aquel afán, con aquel deseo de hacer lo malo, y encuentra que el conocimiento de la ley no le ayuda para nada. Así estaba, hermano, esta figura de esta mujer que representa al mundo gentil, que representa la debilidad de todo ser humano que no puede luchar contra sus propios deseos, y que la ley solamente dice: este es ladrón, este es criminal, este es borracho, este es drogadicto, este es adúltero, este es fornicario, pero no le da una herramienta para liberarse de todo eso.
sino al contrario, se siente más y más caído ante la presencia de Dios. Porque muchos quieren luchar contra todos esos deseos de la carne, con sus propias fuerzas, con sus propios argumentos. Tratan de alguna manera liberarse del poder que les asedia en el cuerpo y en la mente, pero no lo logran, porque eso solamente lo puede hacer Cristo Jesús. Solamente Él puede liberar, puede romper las cadenas, puede, hermanos, transformar la mente y el corazón del hombre, para que el hombre entienda la gravedad que es el pecado. Reconociendo esa gravedad, venir y sentir la necesidad que necesita de un Salvador y de alguien que le extienda la mano y lo saque del hoyo de la desesperación y lo ponga sobre piedra, sobre roca sólida. ¿Para qué? Para liberarse del deseo de la carne. Gloria a Dios. La conciencia, por su parte, en la Biblia es la facultad interna dada por Dios, derivada del griego sunedesis, que significa conocimiento compartido con uno mismo, que actúa como un testigo moral, evaluando nuestras acciones, pensamientos y palabras. Su propósito es guiar hacia el bien, convencer del pecado y conducir al arrepentimiento, funcionando como una voz interna que juzga la conducta y produce paz o culpabilidad. Cuando el hombre tiene su conciencia, la conciencia le dice: ¿qué has hecho? La ley dice: no hagas. Pero la conciencia dice: ¿qué has hecho? Cuando hemos cometido algo, cuando hemos dicho algo, cuando hemos pensado algo que va en contra de la voluntad de Dios. Se activa como una alarma, hermano, en nosotros y empieza a cuestionarnos y produce una inquietud, una desesperación. Cuando el hombre roba por primera vez, cree que ya lo vieron y que la policía lo va persiguiendo, porque la conciencia le está hablando. Ha sido puesta de parte de Dios allí, no afuera, sino adentro de nosotros, para que por nosotros mismos reconozcamos el error. Mire, Romanos capítulo 2, verso 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia entonces acusa o defiende. Está puesta de parte de Dios en todo ser humano, sea cristiano o no lo sea. Todo ser humano tiene la conciencia y es puesta de parte de Dios. Y dice que esta tiene el propósito de dar testimonio. ¿A quiénes? No al que está a la par mía, porque el que está a la par mía no sabe cómo yo me estoy sintiendo, pero yo sí lo siento, ¿verdad? Lo que nos ha pasado a todo el mundo. Usted va, se descuida, pasa una luz en rojo, inmediatamente lo que uno debe decir, a ver si no hay un policía, ¿no? Porque la conciencia se activa y que el que me va, hermano, a multar, el que me va a corregir en esa área, hermano, no es el que va a la par mía, sino si hay un policía. Gloria a Dios. Mire, Timoteo también dice de la siguiente manera: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos.
Quiere decir que la fe y la conciencia unida, hermano, me mantienen, gloria a Dios, por muy fuerte que esté la turbulencia en mi diario vivir. Pero Pablo la utiliza, que algunos desecharon la fe y la conciencia y naufragaron, se hundieron, porque no tuvieron mayor conciencia del mal que estaban cometiendo. Ya no hay redargüimiento, ya no hay una tristeza porque ha fallado, porque ha pecado, porque ha hecho lo malo, porque ya no tienen ni fe y no tienen ni conciencia acerca del mal. Pedro también aconseja diciendo: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Cuando una persona tiene buena conciencia, no importa lo que digan de él. Ustedes le pueden decir: este es un ladrón, pero si usted no es ladrón, la conciencia no lo acusa. Al contrario, lo defiende y lo reanima y le dice: pero tú no eres ladrón. Allá puede decir alguien: no, este es un mentiroso. Pero la conciencia está tranquila, me habla, pero para bien. Pero si alguien dice: este es un mentiroso y yo lo soy, y dice alguien: este es un ladrón y yo lo soy, la conciencia se activa y dice: es cierto. Ya, hermano, gloria a Dios, la persona tiene que venir y reconocer su condición. Tito, capítulo 1, verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La conciencia humana ya no es virgen, ha sido contaminada y corrompida. De tal manera, hermano, que el que está acostumbrado a hablar malas palabras no se mide. El que está acostumbrado a sentir maldad y odio, ya la conciencia está cauterizada, porque ha sido corrompida por este mundo. Y el día miércoles, los que me sintonizaron en Facebook Live, se dieron cuenta que estábamos hablando del tema saliendo de la corrupción de este mundo. El mundo entero está corrompido. Y como habitamos y vivimos en este ambiente corrompido, hermano, lo primero que muere en el ser humano es su conciencia corrompida. Gloria a Dios. Todas las cosas son puras para los que son puros, para los que tienen una conciencia tranquila. Mas, dice, para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. La conciencia de aquellos, hermanos, maestros de la ley y de los fariseos estaba corrompida. La palabra del Señor les despertó y entendieron que estaban en un error y que ellos no podían juzgar a la mujer porque eran peor o igual que ella de pecadores. La obra de Cristo nos limpió a usted y a mí nuestras conciencias. Su sangre, hermano, limpió nuestras conciencias. Dice Hebreos capítulo 9, 14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice, vuestras conciencias de todas obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Pregunta el escritor a los hebreos. La sangre de Cristo es la que limpia las conciencias
de los creyentes. ¿Para qué? Para que ahora le sirvamos a Dios. Yo no tenía conciencia de lo ofensivo que era delante de Dios. Yo no tenía conciencia de mi pecado, que era transgresión de las leyes del Señor. Usted y yo no teníamos conciencia de lo malo que éramos. Y no teníamos conciencia de que ese pecado nos estaba llevando a la muerte eterna. Viene el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Su sangre se derrama. ¿Para qué? Para limpiar toda conciencia. Cuando oímos su palabra, cuando su Santo Espíritu nos ministra, nos convence de juicio y de pecado, nuestra conciencia empieza a limpiarse. Empieza, hermanos, ¿qué? A quitarse esa caparazón. Porque estaba endurecida, estaba corrompida. Y empezamos a entender y a comprender y a decir, pero ese era yo. Y empezamos a decir, ¿cómo es que yo no acepté a Cristo antes? No sé si alguno lo dijo. Cuando aceptó al Señor y se sintió con aquel alivio y se sintió con aquella paz y dijo, pero ¿por qué yo no acepté a Cristo antes? Es que la conciencia todavía no se le había limpiado. Pero cuando acepta a Cristo y recibe el regalo de vida, la sangre de Cristo, pura y santa, empieza a limpiar lo corrompido de este mundo, a purificar la mente, a purificar el corazón, a transformar la vida de todo ser humano para que comprenda la dimensión de la gravedad en la que estaba viviendo. La ley no había podido con los maestros de la ley, con los doctores de la ley, con los fariseos, y estaban cumpliendo la ley, hermanos, superficialmente. De hecho, Pablo dice que era en cuanto a la ley irreprensible. Nadie le podía decir en cuanto a lo que se miraba. Pero por dentro había una voz que le hablaba. Y tuvo que aparecérsele. Y tuvo que hablarle. Y tuvo que dejarlo 3 días ciego. ¿Para qué? Para que su conciencia se activara y reconociera y decir, Señor, ¿quién eres? Y permitirle que hiciera la transformación en su vida. ¡Qué obra más extraordinaria! ¿Quién podía limpiar nuestras conciencias? ¿Quién podía activar nuestra conciencia para que ahora le sirvamos al Dios vivo? Solamente Cristo Jesús. Él es el único que puede penetrar. Porque la conciencia no es algo que se ve. No puedo traerla al médico y decirle, sáquele una radiografía a ver cómo está la conciencia. Hagámosle un estudio profundo a la conciencia. Ellos, ningún científico, ningún médico, ningún psicólogo puede ministrar la conciencia. Solamente la palabra de Dios. Porque profundiza y llega a las partes donde la voz humana no puede llegar. La poderosa palabra llega para decirle, eres pecador, eres un necesitado, tu vida corre peligro. ¿Por qué vas a juzgar a otros si tú mismo te condenas? Eres inexcusable, dice la carta a los Romanos, que el capítulo 2. En Romanos capítulo 9, verso 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Este habla de un hombre redimido, limpio su conciencia, donde llama a su conciencia y dice que la conciencia no es un testigo en contra, sino que le da testimonio. ¿Y de qué? En el Espíritu Santo. Tiene paz, tiene tranquilidad, no ha cometido pecado, no ha hecho lo malo. Y cuando lo hizo se arrepintió. No lo dejó pasar, no lo dejó de largo, sino que se activó. ¿Para qué? Para venir de nuevo a recibir el perdón y la gracia de Dios.
Bendito Dios. Segunda de Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Pablo habla a los corintios. Dice que la conciencia le da testimonio de que cuando anduvo con ellos, no anduvo enamorando mujeres, no anduvo aprovechándose de los hermanos, no hizo nada indebido, sino que se guardó, y su conciencia, dice, le permite caminar entre ellos con paz, con tranquilidad. Cuando alguien ha hablado de uno y uno no sabe, ¿verdad?, que lo han andado despotricando por ahí, usted tranquilo le habla, lo saluda, hasta le da un abrazo y le dice: hermano, ¿cómo está? Pero la conciencia del otro, sabiendo que lo ha comido, que lo ha vomitado y se lo ha vuelto a comer, no le permite, y el saludo se lo dan así de medio gana, ¿no? Y como que no le quieren dar la mirada. Y como que buscan un pretexto, ¿para qué? Para romper ese momento y salir huyendo. ¿Por qué razón? Porque la conciencia los acusa. Pero Pablo dice que en medio de la iglesia de Corintios él estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque había estado en paz. No había hecho nada indebido. Porque con sinceridad, dice, con sencillez de Dios, se había conducido, con sabiduría humana, había estado con ellos y no había pasado absolutamente nada. La conciencia entonces dice: ¿qué has hecho? La conciencia dice: ¿qué haces? Todo lo contrario, ¿de qué? De la ley. La ley dice: no hagas. La conciencia dice: ¿qué haces o qué has hecho? La gracia divina opera soberanamente sin depender de la defensa, de argumentos, de méritos, de obras que yo puedo hacer para ser salvo. La gracia de Dios no viene y dice: ven, argumenta tú por qué has pecado. La gracia de Dios no busca las obras que usted y yo podamos hacer para que Dios nos tome en cuenta. La mujer adúltera ve que ella no dijo nada. No vino con un cuento ante el Señor y dijo: no, Señor, viera que yo soy así porque la vida me ha tratado mal, porque fui abusada, porque hice esto, porque no sé, pudo haber argumentado. Pero Jesús no la dejó hablar, porque sabía que en sus palabras de ella iba a encontrar más condenación que salvación. El ser humano no tiene que hablar ante Cristo Jesús. Debe de guardar silencio. Porque no es por obras, por méritos, por argumentos que yo pueda tener para pelear mi salvación, sino que Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusan? ¿Alguno te condenó? Y ella se limitó a decir: ninguno, Señor. Ahí viene la gracia, donde la gracia opera diciéndole: ni yo te condeno. Él tenía la oportunidad, el poder, la autoridad de decirle: muere, mala mujer, mereces el castigo. La ley lo aprobaba. Pero ¿qué hace el Señor? Dice: ni yo, porque él sí tenía derecho.
autoridad, pero dice, ni yo te condeno, pero no peques más. La gracia perdona, la gracia liberta, la gracia redime, la gracia levanta, la gracia da la oportunidad de que el pecador se vuelva hijo de Dios. Pero te advierte. Dijimos que la ley señala el pecado diciendo, esto es pecado, no lo hagas. Pero la gracia, aparte de que has hecho el pecado, te restaura, limpia esa cuenta, borra tus pecados y te da la facilidad y te da las herramientas necesarias para que no peques más por medio de la paz que provoca el Señor y de la estabilidad emocional, espiritual que da el perdón de Cristo Jesús. Por eso luego se le dice, no peques más. En Efesios podemos ver en el capítulo 2, en el verso 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, regalo, ¿de quién? De Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién es el que es salvo aquí por las obras que ha hecho? Para empezar, nuestras obras eran malas. Y según Isaías, mi justicia era como trapo de inmundicia. Y Isaías también en el capítulo 1 dice que no había nada bueno, sino hinchazón y putrefacción. Era una podrida llaga. No había nada, absolutamente, ni pensamiento, ni emociones, hermano, buenas, ni obra que justificara por qué Dios me tenía que salvar. Pero viene la gracia, el favor de Cristo Jesús, así como aquella mujer que no le condenó, no le preguntó por qué hiciste esto, por qué caíste en esto, no la cuestionó, no la interrogó, no la puso en el banco de los acusados, sino que al contrario lo saca del banco del acusado y le permite a ella, preguntándole, ¿quién te acusó? ¿Alguno te condenó? Viene ella y habla, ninguno, Señor. Al decir ninguno, Señor, es porque ella se estaba amparando, encontró ese tabernáculo, ese medio legal para ampararse. Vio que Jesús no era como los maestros de la ley, no vio que Jesús no era como los fariseos, sino que estaba viendo en Cristo Jesús, hermano, de que había, gloria a Dios, el deseo, la buena voluntad, el amor, la comprensión, el entendimiento. No la trató como una ramera, sino que la trató como una persona, cosa que quizás nadie había hecho con ella. No viene, no la vergüenza, porque el Señor permitió que todos se fueran para luego decirle, no peques más. Y esa es la gracia. Cuando el hombre viene humillado y empieza a ver que en Cristo Jesús hay refugio, hay perdón, hay misericordia, hay amor. Así como esa mujer ramera, hombre, nosotros éramos peor que ella. Pero venimos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos permitió que nos acercáramos, que estuviéramos a solas con Él. El día que creímos, el día que el Evangelio nos iluminó, viene esa voz de Cristo, ni yo te condeno, pero mira, no peques más. La gracia está para perdonar, no importa lo que el hombre haya hecho, en qué pecado más negro haya cometido, qué es la maldad más grande que haya hecho. Viene
¿Para qué? Para redimirnos de nuestros pecados. Romanos 6:14 dice: pues el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Entendemos ese punto? Donde dice que la ley ya no tiene dominio sobre vuestro cuerpo. Que el pecado ya no tiene dominio, ya no gobierna sobre nuestro cuerpo. Porque ahora ya no estoy bajo el que decía no lo hagas, sino que ahora estoy al que dice no peques más, no te condeno. Estoy bajo ¿qué? Bajo la gracia. Aleluya. Pero la gracia no es ocasión del libertinaje. La gracia no es para caer en desgracia. La gracia es para tener la conciencia limpia y entender lo que ofende, lo que daña, lo que no agrada a Dios. Porque ya así limpiada de mi corrupción, y me ha hecho que una conciencia limpia para poder entender lo que es bueno delante del Señor. Tito capítulo 2 verso 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado para todos los hombres. No importa si ha caído en homosexualidad, en el lesbianismo, no importa si mató a 1000, no importa si mató a su mamá, a su papá, sino que está esa gracia extendida para todo ser humano, para que el hombre no se presente delante de Dios con la carga de pecados, con esa lista llena de condenación, sino que la gracia viene a tiempo a decirle al ser humano: aquí está tu amparo, aquí está tu recurso legal, aquí está esta amnistía. ¿Qué es lo que el hombre debe de hacer? Venir y aceptarla, reconocerla, tomarla, entendiendo que aparte de eso no hay otra forma, no hay otro recurso delante de Dios, solamente a través de la gracia que Cristo nos ofrece. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 4, 16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de ¿qué? Hay un trono blanco que es para juzgar, pero este trono dice que es trono de la gracia. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, donde está Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y todo pecador, hermanos, que viene delante de Él, a ese trono, y se humilla y extiende, ¿verdad? Y se humilla poniendo su rostro delante de Él, Él extiende el cetro, lo perdona, aleluya, lo libra de todo juicio y de toda condenación. El escritor dice: acerquémonos confiadamente. Gloria a Dios. Ahora que oímos, ahora que la conciencia está siendo despertada, está siendo limpiada, es el momento de acercarse confiadamente, aleluya, a ese trono diciéndole: Señor, aquí está este hombre pecador, necesitado de tu favor, necesitado de tu amparo. Líbrame del pecado, rompe mis cadenas. Yo no sé si el gadareno, hermano, cuando sintió que Jesús estaba llegando, fue movido por esa gracia a correr a Él. Y aunque no podía porque estaba lleno de demonios, la gracia se extendió y se lo acercó a Él. ¿Para qué? Para liberarlo de la legión de demonios que tenía. Gloria a Dios.
Aleluya. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente, dice esta versión. La misericordia y la gracia que nos ayude oportunamente, en el momento exacto. Segunda de Timoteo, capítulo 1:9 dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos? Mire qué misericordia. La gracia se nos fue dada, se manifestó en la imagen de Cristo. Se reveló para todo ser humano en la faz de Cristo Jesús, para que el hombre, la mujer, el mundo fuese salvo por Él, solo por el amparo de la gracia. La gracia entonces dice: no importa lo que has hecho. La ley dice: no lo hagas. La conciencia dice: ¿qué has hecho? Pero la gracia dice: no importa lo que hayas hecho. ¿Será que en el cielo usted y yo vamos a tener la oportunidad de hablar con gente que ha hecho cosas muy malas? No sé si van a glorificar al Señor, nunca lo he leído en la Biblia, pero no sé si van a glorificar al Señor diciéndole: Señor, tú me salvaste, yo era el más vil de los pecadores. Habrá quizás un tiempo de testimonio y que pase fulano de tal diciendo: yo maté 20 mujeres. Que digan: yo cometí el crimen. Pero ¿saben qué? La ley de la tierra me condenó, me llevó al paredón, me pusieron una silla eléctrica, me pusieron la inyección letal, me pusieron en la guillotina, en la horca. Murió mi cuerpo, pero Cristo rescató mi vida para tener ahora vida eterna. Y se presente diciéndole: a usted, Señor, sea la gloria. Porque yo era ¿qué? Un hombre terrenal de este mundo. Pero usted, que no era terrenal y que no era de ese mundo, trajo la gracia, el favor, la misericordia, el perdón, la salvación de mi alma, y por eso estoy aquí. Y que se oigan en el tormento voces de hombres moralistas diciendo: pero yo no robé, pero yo no maté, pero yo no me emborraché, pero yo no hice mal contra nadie. Como el joven rico, le dijo el Señor: una cosa te hace falta: ser generoso, tener empatía de los demás, ayudar al necesitado. Todo lo que tienes no te va a ajustar la vida para gastártelo. Comparte un poco de lo que tienes con el hambriento. Pero ¿qué hizo aquel muchacho? Su amor era más grande por la riqueza que por el Dios que le decía servir. La ley lo protegía del ojo del hombre, porque no le llamaban malhechor, no le llamaban criminal, porque se había guardado en la ley. Pero no le guardaba del ojo divino, que veía más allá del ser humano, que veía que había odio, resentimiento, la falta de perdón, la envidia, la codicia, que habitaba en lo profundo de él. Pero la ley no pudo salvarlo. Pero ¿qué de aquel
que oye la gracia y se acerca y pide perdón. La gracia entonces dice: no importa lo que hayas hecho, arrepiéntete, conviértete, que yo te perdono. En esta noche habrá alguien que ha comprendido la definición de la gracia y hoy quiere tomar ese regalo, decirle: Señor, aquí estoy al trono de su gracia. Entiendo que solamente usted me puede amparar, que solamente usted puede hacer el cambio que yo necesito. Si alguien se quiere reconciliar y quiere aceptar a Jesús como su Salvador, el altar está abierto. El Padre dijo: venid y estemos a cuenta. Si hoy oyereis mi voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Mientras esté la dispensación de la gracia, la fe en Cristo es el medio de salvación. Mientras la dispensación o la administración de la gracia se manifieste, el hombre no tiene que hacer una obra para merecer, no tiene que hacer un mérito especial para merecer la salvación de su alma. El sacrificio de Cristo, la fe en Él, la confianza de que Dios le levantó de entre los muertos a Cristo Jesús, le concede, le permite ser libre de su culpa y de su pecado. Imaginemos a aquella mujer saliendo de aquella conversación contenta, reanimada, honrada. Se sintió mujer por primera vez, se sintió persona por primera vez, se sintió amada por primera vez, respetada por un hombre por primera vez. Y no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios. Esa misma dignidad el Señor quiere dar a aquellos que vengan al Señor este día a sus caminos, que le den la espalda al mundo y al pecado y quieran recibir a Cristo como su Señor. Si hay alguien, el altar está abierto. Usted puede hacerlo con toda libertad en esta noche y su alma encontrará la paz que no ha encontrado jamás en esta tierra, porque solo el perdón de Dios puede provocar eso. Nos ponemos en pie. Señor, le damos gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad, por la fidelidad y la misericordia que el Señor nos ha dado en su sacrificio en la cruz, el poder que tiene su resurrección. Hoy rogamos, Señor, que tome el control, que rompa cadenas, que su Santo Espíritu redarguya de juicio y de pecado, para que todo aquel que escucha, para que todo aquel, Señor, que quiera atender a su llamado, hoy con libertad lo pueda hacer. Quite los impedimentos naturales y espirituales, Señor, que no le permiten a ese hombre, a esa mujer acercarse a la cruz. Obre allá en el camino de ellos, Señor. Límpielo de todo estorbo, Dios, para que con toda libertad se acerquen, para que con toda confianza hoy vengan delante de usted. Padre, los rogamos en el nombre de Jesús en esta noche. La invitación se mantiene, se extiende. ¿Quiere pasar de muerte a vida? Este es el momento oportuno. Hoy está el trono de la gracia. Aleluya. Queriendo dar ese perdón, extender ese cetro para que usted reciba la misericordia.
reconozco que hay muchas cosas dentro de mí desagradables a ti. Yo necesito un cambio, ayúdame, Señor. Dale un cambio a mi vida, por favor. Cámbiame, Señor, te lo pido hoy. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, lo grito, ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme, lo que quiero es parecerme a Jesús. Aleluya. Padre bueno, Dios del cielo y de la tierra, he predicado su palabra, Señor, como usted la hizo sentir en mi corazón. Ruego, Señor, que bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amigos que estuvieron presentes en este lugar, aquellos que a través de las redes sociales nos sintonizan. La palabra penetre y haga por lo cual usted le envía, Señor. También pedimos que nos acompañe, que nos libre de todo mal, de cualquier accidente, que lleguemos con bien a nuestros hogares, Señor, y que el día de mañana, según su misericordia, volvamos a estar todos juntos en este lugar. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga, Dios le guarde, mi amado. Estamos despedidos.